definición el acúmulo de líquido en el tejido celular subcutáneo cuando éste tiene una medición mayor de 5 milímetros. Asociado a esta definición también encontramos en estos fetos aumento del espesor placentario con una medición mayor de 4 centímetros en el segundo trimestre y de 6 centímetros en el tercer trimestre. En el 75% de los casos de los fetos que presentan hidrops también vamos a encontrar polidramnios, por lo tanto la definición está acorde con los criterios ecográficos y lo que vamos a encontrar en estos fetos. Siguiente. Estas son algunas imágenes que nos representan la acumulación de líquido anterior. En la parte superior vemos como en un corte axial de la cavidad abdominal miramos una imagen hipoecogénica a nivel de la cavidad peritoneal que nos representa un feto con ascitis. En la parte inferior vemos como este feto tiene un derrame pleural bilateral asociado a una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, dado entonces por ascitis y derrame pleural bilateral. En la parte superior vemos un corte axial a nivel del cráneo fetal, en donde vamos a hacer una medición a nivel del pliegue nucal y este va a estar mayor de 5 milímetros, lo que nos indica que también está con la acumulación de líquido a este nivel, a nivel del tejido celular subcutáneo. En la imagen inferior vemos cómo hay un derrame pleural. Tenemos que recordar que hay un derrame pericárdico. Debemos recordar que existe un derrame pericárdico que es fisiológico y dependiendo de su medición, si este mide menos de 2 milímetros va a ser normal, pero si este excede esta medición vamos a estar enfrentados a un feto con un derrame pericárdico. Siguiente. En cuanto a su fisiopatología, la mayoría de textos definen que el hidrops se da por el aumento de la presión venosa central. Debemos recordar cómo están distribuidos los líquidos corporales, tanto en el feto como en la vida extrauterina, pero es en este caso en los cuales tenemos que hacer énfasis en la distribución de los líquidos corporales. Entonces, estos van a estar representados tanto en una cavidad que va a ser intracelular y extracelular. La cavidad extracelular conformada por el líquido que va a estar en el espacio intravascular y en el espacio intersticial. El espacio intersticial va a estar formado por el líquido intercelular que lo compone el filtrado que produce o que está formado por los capilares vasculares y también el espacio intersticial está formado por el líquido linfático que junto con el sistema venoso van a tener una homeostasis o van a mantener la homeostasis retornando este líquido de la cavidad intersticial hacia el sistema sanguíneo corporal. Es por eso cuando hay un desbalance en los diferentes mecanismos que regulan esta producción y este retorno del sistema linfático y venoso, nos va a producir un aumento en el líquido a nivel de estas cavidades y esto va a ser dado o va a estar producido por falla en el corazón como bomba, como se da en la insuficiencia miocárdica primaria, en las insuficiencias cardíacas de alto gasto, cuando tenemos fetos con disminución de la presión oncótica, cuando hay un incremento de la permeabilidad capilar, como ocurre en los procesos infecciosos, donde hay compromiso por anoxia y aumento de la permeabilidad capilar, y cuando tenemos obstrucción del flujo venoso y linfático. Siguiente. En cuanto a su clasificación, hemos definido y tenemos en cuenta dos tipos de hidrops, el cual se ha clasificado como hidrops de tipo inmune e hidrops no inmune. El hidrops de inmune abarca el 10% de los casos de fetos afectados con esta patología y se da en fetos con anemia fetal por destrucción de los eritrocitos debido a anticuerpos maternos de tipo IgG. El hidrops no inmune se refiere a todas las causas que no están asociadas con esta patología anterior
y se han descrito múltiples causas, entre ellas más de 150, por lo tanto, abordar esta patología es un poco extensa, por eso me voy a referir a las principales causas. Se ha estimado como su incidencia como una ocurrencia de 1 en 1.700 a 3.000 embarazos, y esta ocupa un 90% de las causas de hidrops. Siguiente. En cuanto al hidrops inmune, entonces vamos a abordar primero lo que es el hidrops inmune, posteriormente vamos a abordar lo que es el hidrops no inmune. Entonces el hidrops inmune se presenta cuando un feto está en una etapa final de un estado anémico. Entonces cuando tenemos unos fetos severamente comprometidos por anemia, nos va a desarrollar hidrops. Generalmente pues se da en mujeres que tienen anticuerpos o que producen anticuerpos contra antígenos de positivos en madres que son negativas, fetos que son positivos a este antígeno y producen lo que comúnmente conocemos como el síndrome de eritroblastosis fetal. Entonces representa el 10%. Debido a la utilización de la inmunoglobulina anti-D a partir del año 68 en adelante, ha habido una reducción significativa de la frecuencia de este tipo de hidrops. Entonces es muy importante el proceso que se ha seguido en los diferentes países en cuanto a la instauración de la inmunoglobulina anti-D. En cuanto a la nomenclatura, debemos recordar que existen diferentes tipos sanguíneos, pues entre ellos el A, el B y el O, y los grupos sanguíneos asociados, el más frecuente es el RH o el sistema Rhesus, que es el más frecuente a nivel mundial, y el antígeno que más frecuentemente se ve expresado en los seres humanos es el antígeno D, y este es el que nos va a causar la mayor forma o la mayor presentación de fetos con eritroblastosis fetal. Hay más de 50 antígenos, pero este es el que más se ha estudiado y el que más tenemos que tener en cuenta. En cuanto al sistema Rhesus, pues tenemos varios antígenos, el D, el C representado con C minúscula, el E con E minúscula, y hay otros sistemas que nos pueden producir mayores complicaciones, como es el sistema KEL, al que tenemos que tener muy presentes, y se maneja de una forma diferente. Siguiente. Bueno, tenemos que cuando se presenta el hidrops fetal, los fetos comprometidos van a tener un déficit de hemoglobina de al menos 7 gramos por decilitro, por debajo de la media de la edad gestacional, o un hematocrito inferior al 15%. Y también se ha descrito pues, que estos fetos cursan con hidrops cuando la hemoglobina está por debajo de 5 gramos por decilitro. Generalmente en estos casos se ha asociado también la presentación de neutropenia y trombocitopenia, pero la trombocitopenia no es tan severa como para requerir transfusiones sanguíneas con plaquetas. Para su diagnóstico seguimos utilizando lo que es el CUMS indirecto. Hay otros métodos de diagnóstico, pero este es el que más utilizamos y se basa en la detección de anticuerpos en plasma mediante aglutinación. En el primer embarazo, los títulos de anti-D van a ser menores y la anemia en estos fetos puede desarrollarse más tardíamente, ya sea en el segundo o finales del tercer trimestre. En embarazos posteriores, la anemia va a ser grave y se va a presentar en edades gestacionales más tempranas. Siguiente. Entonces, ¿cómo enfoqué el diagnóstico y el manejo? Entonces, por pasos, es importante evaluar primero los fetos que van a estar en riesgo de desarrollar una anemia severa e hidrops antes de que se nos presente. Entonces es muy importante tener en la cabeza los pasos o qué debemos hacer cuando una materna no expresa el antígeno y queda en embarazo. Entonces el primer paso cuando una materna
no expresa el antígeno, es determinar si existe riesgo fetal de que pueda desarrollar esta anemia. Entonces, lo primero es asegurar la paternidad. En estos casos, pues es difícil que nosotros sepamos quién es el padre, pero de todas formas es una opción importante que tenemos para asegurar si existe o no el riesgo fetal. Si el padre es RH negativo y estamos seguros que es el padre, entonces vamos a quedarnos tranquilos, o en sí pues vamos a tener una actitud más tranquilizadora. Y si el padre es positivo, debemos determinar la cigosidad paterna, ya que los padres que expresan este antígeno y son homocigotos, toda su descendencia van a expresar el antígeno. Si tenemos dudas y no es posible determinar la cigosidad en el padre, también hay pruebas que nos determinan si el feto expresa este antígeno. Entonces han habido pruebas que se han desarrollado en los últimos tiempos, como es la determinación del tipo sanguíneo fetal en sangre materna, que como lo hacemos en la detección de enfermedades genéticas, se hace a partir de la semana 10 y podemos establecer el tipo, el RH fetal, en estos fetos antes de hacer una amniocentesis. Y la amniocentesis también nos sirve para determinar qué tipo de RH tiene el feto. Cuando determinamos si existe el riesgo fetal y este está presente, el segundo paso es determinar el título de anticuerpos. Entonces los anticuerpos los vamos a determinar mediante el CUMS indirecto. Medimos el CUMS indirecto mensual si los títulos permanecen estables, y si están en ascenso lo hacemos cada 2 semanas hasta alcanzar un nivel crítico. Se ha definido como nivel crítico el nivel en el cual el título de anticuerpos representa un riesgo de desarrollo de anemia fetal severa o hidrops, y se ha considerado como el título en 32. Hay que tener en cuenta que los títulos indirectos maternos de CUMS pueden aumentar aunque el feto sea negativo. La razón no está clara, pero se ha establecido que puede haber isoinmunización en embarazos anteriores en los cuales la madre no se ha percatado de que está embarazada y hay pérdidas estacionales tempranas y ocurre este fenómeno. Siguiente. Luego de que miramos los títulos de anticuerpos y alcanzan un nivel crítico, el siguiente paso es evaluar si el feto está en riesgo, está desarrollando anemia fetal, y lo que hacemos es evaluar el pico sistólico de la arteria cerebral media, ya que la velocidad pico de la arteria cerebral media aumenta a medida que cae la hemoglobina fetal. En este estudio trataron de evaluar el rendimiento diagnóstico de la velocidad pico de la arteria cerebral media para predicción de anemia moderada severa en fetos que aún no están transfundidos, y encontraron que la sensibilidad para el diagnóstico de anemia se hace cuando este alcanza velocidades por encima de 1.5 múltiplos de la mediana, teniendo una sensibilidad del 86% y una especificidad del 71%. Y esta sensibilidad nos va a disminuir con las transfusiones y el número creciente de transfusiones. Es decir, que la velocidad pico de la arteria cerebral media va a ser útil en fetos que aún no son transfundidos para predecir anemia moderada severa. Sí. Y es así como debemos tener en cuenta cómo se evalúa la velocidad pico de la arteria cerebral media. Entonces, está determinado un parámetro internacional, cómo podemos o cómo logramos una adecuada medición con un adecuado rendimiento de la arteria cerebral, y es que debemos agrandar la imagen en más del 50%. Vamos a mostrar la arteria cerebral media 2 milímetros después de su origen desde la arteria carótida interna, y el ángulo de haz del ultrasonido debe tener un ángulo de 0 grados. Esa es la forma adecuada de medir la velocidad pico de la arteria cerebral media. Para convertir estos hallazgos ecográficos a múltiplos de la mediana, nos dirigimos a este enlace
www.perinatology, donde nos hace la conversión de la velocidad que nos muestra o nos arroja el ecógrafo a múltiplos de la mediana. Esto va a estar determinado por la edad gestacional y el hallazgo que vamos a encontrar en el ecógrafo. Y nos establece un parámetro en el cual vamos a ver un feto que está normal, un feto que está con una anemia que la consideramos leve cuando está menor de 1.5 múltiplos de la mediana y de moderada a severa cuando este excede este valor. Siguiente. Luego de que determinamos la velocidad pico de la arteria, la velocidad sistólica de la arteria cerebral media y determinamos que el feto está en riesgo de, o tenemos la sospecha de que el feto está en riesgo de tener una anemia de moderada a severa, procedemos a hacer una confirmación diagnóstica mediante una cordocentesis. Esta cordocentesis va a determinar mediante muestra de sangre fetal la hemoglobina y el hematocrito de estos fetos. Generalmente este diagnóstico se hace entre semana 20 a 35. Entonces vamos a tener diferentes rangos de hemoglobina de acuerdo a la edad gestacional en la cual se presenta este feto. Y cuando estos fetos tienen una desviación menor de tienen unos valores de hemoglobina menor de 2 desviaciones estándar, procedemos a transfundirlos. Entonces aquí están representados los valores normales y las desviaciones menores de 2 para como criterios de transfusión en estos fetos. Siguiente. Luego de que vemos que ya necesita el feto transfundirse, vamos a calcular el volumen de transfusión. Y este va a depender del hematocrito fetal inicial, del tamaño del feto, del hematocrito de los glóbulos rojos transfundidos y el hematocrito objetivo. Generalmente en el laboratorio el hematocrito de glóbulos rojos transfundidos deben estar en una concentración del 75% de hematocrito. Con esto se hace los cálculos del volumen de transfusión. Debemos tener en cuenta que si se hace una corrección aguda en cuanto al volumen de transfusión, el feto va a sufrir grandes cambios a nivel hemodinámico, dadas por una disminución del gasto cardíaco, un aumento de la viscosidad sanguínea. Entonces, estas transfusiones deben hacerse con mucho cuidado y lo que se recomienda es hacer más de una transfusión para no transfundir o no lograr un objetivo en una sola transfusión y comprometer a estos fetos. Entonces, los cambios más abruptos se dan en edades gestacionales más tempranas y el objetivo es más bajo a menor edad gestacional. Siguiente. El hematocrito fetal normal en la semana 17 es de 37 más o menos 4 y a término se considera el hematocrito normal de 43 más o menos 7. En fetos menores de 24 semanas, el hematocrito post-transfusional, la primera transfusión debe lograr una meta menor del 25% de lo que se debe transfundir en la primera transfusión. En una segunda transfusión programada a las 48 horas, ya se debe o lo que se pretende hacer es lograr que estos fetos tengan un hematocrito normal y si se requiere una tercera transfusión será en 7 a 10 días. En fetos que están con edades gestacionales mayores de 24 semanas, la primera transfusión debe tener un objetivo de hematocrito alrededor del 50% de la meta que se va a transfundir. Siguiente. Y es así como hay varias fórmulas para calcular qué volumen de transfusión van a requerir estos fetos y lo que se hace es mirar el coeficiente de transfusión. Como un ejemplo, tenemos un feto de 1000 gramos
que tiene un hematocrito inicial de 20 y queremos transfundir un volumen que logre un hematocrito al 40%, miramos la tabla de hematocrito esperada en la parte izquierda, entonces tenemos 20, multiplicamos por 0.04 y el hematocrito, perdón, 1000 por 0.04 y lo que vamos a obtener es 40 mililitros, que es lo que se va a transfundir en estos fetos. Siguiente. Siguiente. Luego de que ya sabemos que el volumen de transfusión, vamos a elegir el sitio de acceso fetal. Entonces es importante que en los fetos hidrópicos el acceso de transfusión fetal se prefiere a nivel de la vena umbilical. Tenemos varios sitios de acceso de transfusión fetal, entre ellos va a ser la vena umbilical, la cavidad peritoneal, la arteria umbilical y a nivel intracardíaco. La vena umbilical se accede en la parte o en la inserción del cordón a nivel placentario, ya que ha mostrado una facilidad para desarrollar esta técnica, pero también lo podemos hacer en la porción intrahepática. Siguiente. Entonces, ya que hemos abordado este tema, traemos este algoritmo de manejo que lo implementamos en la unidad de medicina materno-fetal y consiste en lo siguiente. Entonces, antes pues de que el feto nos haga una anemia severa o hidros, como ya les comenté, es identificar, lo primero es identificar qué fetos están en riesgo. Entonces tenemos ya pacientes con anticuerpos maternos positivos. Puse en consideración de diferente color, como un gris más claro, estas consideraciones. ¿Por qué? Porque no en todos los casos o en todos los sitios tenemos acceso a mirar la cigosidad paterna. Entonces lo que hacemos es mirar directamente los niveles de anticuerpos en estas pacientes. Pero si tenemos en estas pacientes la posibilidad de tener un estudio paterno, entonces miramos los anticuerpos maternos, hacemos el genotipo, si es homocigoto o si es heterocigoto, hacemos las pruebas sanguíneas de compromiso fetal, pero si no, vamos a seguir estas maternas mediante CUMS, y si el CUMS nos lleva a un valor crítico, procedemos a hacer el estudio de la velocidad pico de la arteria cerebral media. Cuando la velocidad pico de la arteria cerebral media está en estos rangos mayores de 1.5 múltiplos de la mediana y tenemos un embarazo menor de 35 semanas, procedemos a hacer cordocentesis, mirar si el feto está anémico y hacemos la transfusión. Si tenemos un feto en los rangos de anemia en la arteria cerebral media y tenemos un feto mayor de 35 semanas, vamos a hacer un seguimiento de estos fetos con la velocidad pico de la arteria cerebral media, y si está estable y no tiene otro compromiso en cuanto a su hemodinamia, vamos a hacer una terminación del embarazo entre la semana 38 y 39. Pero si este nos aumenta, vamos a hacer una terminación de la gestación inmediatamente. Y si tenemos unos valores menores del rango de anemia severa o moderada, vamos a hacer un seguimiento de estos fetos con la velocidad pico de la arteria cerebral media hasta la finalización del embarazo, si esta está estable, hasta las 38 o 39 semanas. Siguiente. Entonces eso era lo que les traía para tener en cuenta en el manejo de hidros inmune. Entonces, a continuación voy a tratar lo que es el tema de hidros no inmune. Es un tema un poco extenso, pero traje a consideración las principales patologías que envuelven este tipo de fetos. Entonces, en cuanto al hidros no inmune, pues tenemos todos los fetos que no tienen anticuerpos contra eritrocitos y van a tener múltiples causas. En este estudio, que es un estudio reciente publicado en este año, en el cual se tuvo en cuenta una corte retrospectiva realizada en Londres entre el año 2000 y 2018, se evaluaron las causas, la evolución y los resultados de los fetos hidrópicos con hidros no inmune de acuerdo a la edad gestacional al momento del diagnóstico.
y también hicieron un análisis de regresión logística donde evaluaron los posibles factores de riesgo asociados a mortalidad perinatal. Tuvieron en cuenta 273 fetos y excluyeron 30 fetos en los cuales no quisieron o no se realizaron pruebas invasivas. Y lo que encontraron, siguiente, es que la etiología varía según el trimestre de aparición. Entonces, en estos fetos encontraron que un 25.5% de los casos la etiología es desconocida, o sea, 62 de 243 pacientes o fetos. En el primer trimestre, las causas más asociadas a hidros van a estar las aneuploidías. En el segundo trimestre tenemos las aneuploidías y las causas infecciosas. Y en el tercer trimestre, las anormalidades cardiovasculares. En 48 fetos, o sea, el 31.6% tuvieron intervención fetal, y estos fetos que tuvieron intervención fetal se asociaron con menor mortalidad perinatal, con un OR de 0.30 y una P estadísticamente significativa. Los fetos no intervenidos se asociaron con mayor mortalidad perinatal, pero estos fueron dados ya por la edad gestacional al momento del diagnóstico, con una P no tan significativa. Y no encontraron asociación a mortalidad la cavidad corporal comprometida ni el polidarmios. Siguiente. Es así como encontramos diferentes causas de hidros. Entre las más frecuentes están las causas cardiovasculares, que abarcan un porcentaje importante y se sitúa entre el 17 al 35%. En algunos textos lo evalúan hasta el 40%, y su causa va a estar dada más que todo por el incremento de la presión venosa central. Siguiente a esto van a estar las causas cromosómicas, que se sitúan en un porcentaje entre un 7 a un 16%, y estas causas cromosómicas van a estar dadas más que todo por anormalidades cardíacas y por afectación de otros sistemas de homeostasis en los líquidos corporales, como van a ser los compromisos dados por displasias linfáticas o mielopoiesis anormal. Existen también múltiples causas hematológicas, infecciosas, torácicas, como también cuando estos fetos son gemelos y se presentan más que todo en embarazos gemelares monocoriónicos. Siguiente. También tenemos hidrops asociado a anormalidades del tracto urinario, anormalidades gastrointestinales, tumores, displasias esqueléticas, sindrómicas y metabólicas, que a continuación vamos a hablar de las más importantes. Siguiente. Bueno, en cuanto a las anormalidades cardiovasculares, tenemos que hay múltiples anormalidades cardiovasculares que se han asociado con hidrops. Como les comenté anteriormente, se ha asociado más que todo al aumento de la presión venosa central y a disfunción diastólica ventricular, las patologías que más están asociadas con hidrops. Tenemos anormalidades estructurales, arritmias, cardiomiopatías, tumores cardíacos y anormalidades vasculares que comprometen a estos fetos. En cuanto a las causas estructurales directas, o sea, aisladas, se ha visto que muy pocas veces producen hidrops, y estas más que todo van a estar representadas en estas patologías, como son los defectos en las válvulas auriculoventriculares, especialmente la válvula tricúspide dada por atresia o estenosis, la anomalía de Epstein y los defectos del tabique auriculoventricular. Y entre las lesiones globales más frecuentes que causan hidros van a estar la comunicación interauricular, el corazón izquierdo y derecho hipoplásico y la comunicación interventricular. Se ha asociado una mortalidad que puede llegar hasta el 92%, y sobre todo cuando un feto tiene alguna trisomía, y el mortalidad ya dada por su compromiso cardíaco y su compromiso en el sistema linfático. Siguiente. No debemos olvidar que también las arritmias nos van a producir hidrops, y estas van a estar dadas tanto por las taquiarritmias y las bradiarritmias.
y a tener en cuenta que las malformaciones estructurales nos pueden ocasionar arritmias, ya sea dada por su alteración en su estructura, en la estructura cardíaca, el cual va a alterar su morfología y también ocasionan una alteración en el sistema de conducción, en especial los síndromes de heterotaxia. Las arritmias o las taquiarritmias más frecuentes que se han visto asociadas a hidrops ha sido la taquicardia supraventricular y las bradiarritmias cuando estas se presentan en forma como lo que es cuando se presentan por enfermedades autoinmunes, ya sea dada por el síndrome de Sjögren o el lupus eritematoso, que nos pueden ocasionar bloqueos cardíacos y la formación o la presentación de hidrops en estos pacientes. Se ha considerado que el manejo con corticoides en estos pacientes que presentan hidrops no se recomienda, entonces es muy importante tener en cuenta un feto con una arritmia dada por barra de arritmias, en el cual se piensa manejar con corticoides, no está recomendado y es mejor si si hay una unidad disponible y tenemos una condición adecuada para que estos fetos sobrevivan de manera extrauterina, terminación del embarazo. Siguiente. Entonces es importante que cuando nos enfrentemos a un feto diagnosticado con hidrops, hagamos una adecuada valoración del corazón fetal. Y esta va a estar dada por algunos parámetros, como son valorar primero la frecuencia cardíaca fetal en búsqueda de arritmias. Debemos evaluar la estructura y la funcionalidad cardíaca, los diámetros de los tractos de salida, el índice cardiotorácico, si presenta o no regurgitación de las válvulas auriculoventriculares, ya que estos hallazgos están muy relacionados con falla cardíaca derecha y aumentos de la precarga. No olvidarnos también que la evaluación Doppler es un estudio importante en cuanto a predicción de deterioro fetal, y este va a estar dado más que todo por la arteria umbilical, y el flujo venoso es importante también verlo en estos fetos, ya que el aumento de la pulsatilidad nos va a indicar sobrecarga de volumen y aumento de la precarga, lo cual nos está indicando un mayor compromiso en estos fetos. Siguiente. En cuanto a las anormalidades cromosómicas, abarcan un 13% y las más representativas han sido el síndrome de Turner y la trisomía 21. Generalmente estos diagnósticos se hacen en el primer trimestre, y el síndrome de Turner es muy importante en este caso, ya que en un 50 al 80% van a cursar con higroma quístico, alteraciones del drenaje venoso y linfático del cuello, y son los fetos que con mayor frecuencia se diagnostican como hidrops. La trisomía 21 también está asociada con hidrops, no solamente por sus malformaciones o sus alteraciones cardiovasculares, sino que estos fetos también están afectados por una mielopoiesis anormal y también presentan leucemia, los cuales también son generadores de hidrops. También las anormalidades cromosómicas que favorecen la presentación de hidrops están las triplomías asociadas también trisomía 18 y 13. Siguiente. En cuanto a las anormalidades torácicas, es importante evaluar este tema. ¿Por qué? Porque es una causa de hidrops a la cual sí podemos ofrecerle terapia fetal, y las causas más comunes de derrame pleural en estos pacientes afectados con hidrops van a ser el hidrotórax y el quilotórax primario, en los cuales sí tenemos métodos para resolver o para mejorar sus tasas de sobrevida. También tenemos enfermedades como son el CIPAM, el secuestro pulmonar, que nos van a producir o nos van a resultar un feto hidrópico, y está asociado a que los derrames pleurales tienen el potencial de causar cambios medios secundaria. Siguiente.
Entonces, para este tipo de patologías es importante saber que cuando tenemos un feto hidrópico es importante remitirlo a un centro de atención terciaria, ya que podemos ofrecer terapias que sí nos mejoran el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes, y es por eso que en nuestra unidad ofrecemos la derivación toracoamniótica, en el cual se introduce un tipo de dispositivos, que es este tipo representado en la imagen izquierda, que es conocida como un dispositivo en cola de marrano, donde introducimos un extremo en la cavidad comprometida y hacemos un drenaje hacia la cavidad amniótica, teniendo un buen porcentaje de fetos, sobre todo cuando estos fetos presentan hidrotórax primario, un porcentaje importante de sobrevida. Siguiente. En presencia de hidrops, los hidrotórax primarios tienen una supervivencia del 30% y sin hidros la supervivencia es del 80%, y se ha estimado que con terapia fetal estos fetos que presentan hidros e hidrotórax primarios tienen una tasa de sobrevida que puede llegar hasta un 60%, y sin hidrops la tasa de sobrevida en estos fetos puede llegar hasta de un 90 a un 100%. Entonces es importante conocer este tipo de tratamientos que se realizan en los centros de referencia. Siguiente. Otras causas tenemos como son la anemia fetal, la principal, como ya les comenté anteriormente, es la inmunización, pero existen otras causas de anemia fetal muy importantes en las cuales también podemos ofrecer lo que es la terapia fetal mediante transfusión. Entonces tenemos las hemoglobinopatías, que son más frecuentes en ciertos países endémicos, como es en Asia, donde la alfa-talasemia es un factor importante de anemia fetal. Otras causas de anemia fetal es la hemólisis propiamente, las hemorragias fetomaternas, las infecciones especialmente por parvovirus, las aplasias eritrocitarias y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siguiente. En cuanto a las causas infecciosas, son varias causas las que nos pueden producir hidros, dadas por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, pero ha sido el parvovirus el que más se ha relacionado como agente causal infeccioso, sin dejar a un lado los fetos también afectados por citomegalovirus, sífilis y otro tipo de infecciones. Siguiente. En este estudio se comparó los fetos infectados versus los no infectados por parvovirus, en el cual se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual se encontró que hay un aumento o una mayor probabilidad de riesgo fetal, de riesgo de pérdida fetal con un OR de 2.6, de aborto espontáneo de un OR de 2.4 y de muerte fetal de 3.5. Y los fetos infectados por parvovirus se encontró que pueden desarrollar y desencadenar hidros en un 9.3%. Siguiente. El parvovirus más que todo va a afectar las células precursoras sanguíneas y por consecuencia nos va a producir anemia e hidros. Los hallazgos ecográficos más comunes van a ser ascitis y disminución de la contractilidad miocárdica. Es por eso que es importante diagnosticar a estos fetos tempranamente antes de que desarrollen anemia severa y ofrecerles un tratamiento transfusional para mejorar su pronóstico y sobrevida. Siguiente. En cuanto a las enfermedades metabólicas, tenemos los errores innatos del metabolismo. Este va a abarcar un porcentaje menor pero no despreciable, y lo que vamos a encontrar en estos fetos más que todo va a ser ascitis aislada, Niemann-Pick, en el cual
es importante en este tipo de pacientes evaluar los antecedentes familiares para enfocarnos en un diagnóstico y un manejo adecuado. Siguiente. Bueno, terminando con las causas, también lo que observamos en esta patología, y es muy importante, es el síndrome de espejo. El síndrome de espejo, que también se lo reconoce como el síndrome de Valentine, se da cuando un feto hidrópico presenta en la materna edema. O sea, tenemos como el espejo del feto que presenta edema y la madre también. Es poco frecuente y su incidencia es desconocida. Estas maternas presentan típicamente características propias de preeclampsia y se ha pensado que, igual como sucede en la preeclampsia, hay un desbalance de factores angiogénicos y antiangiogénicos que producen este tipo de patología, siendo el edema como una de las características principales como manifestaciones de estas pacientes, hipertensión en un 60% y proteinuria. También los síntomas clásicos de la preeclampsia se presentan en estas pacientes. La mortalidad en estas pacientes está asociada con edema pulmonar y se ha estimado que hay una mortalidad cuando presentan edema pulmonar de un 21% y su resolución va a ser después del parto, igual como sucede en la preeclampsia. Pero es importante saber que cuando estas pacientes presentan este síndrome en espejo, hay reporte de casos en los cuales cuando se da terapia fetal y estos fetos resuelven su patología hidrópica, estas madres también la pueden resolver. Siguiente. Entonces he querido como enfocar este tema, que es un poco extenso, de causas bastante amplias, en un manejo práctico cuando nos vemos enfrentados a esta patología. Entonces, primero debemos saber cuándo nos llega un paciente y en qué centro de referencia vamos a estar. Si estamos en un centro de referencia en el cual, en un centro primario, pues debemos hacer por lo menos o estimar hacer los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es un paso urgente, lo debemos hacer inmediato, que es establecer mediante imagen fetal una morfología completa de estos fetos, evaluar mediante el Doppler la arteria cerebral media, hacer Doppler venoso y arterial, evaluar ecográficamente el corazón fetal, análisis sanguíneos maternos básicos en búsqueda de patologías, en búsqueda de complicaciones asociadas al síndrome en espejo, y también, si está disponible, hacer análisis en cuanto a las posibles causas que nos hagan pensar la consecuencia del feto que está sufriendo en este momento hidrops. También vamos a buscar, cuando tenemos bradiarritmias, la presencia de anticuerpos cuando nos enfrentamos a pacientes con enfermedades inmunológicas, y cuando hay sospecha de deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hacer electroforesis de hemoglobina. Siguiente. Cuando ya hacemos este primer enfoque, pues vamos a tratar de que estas pacientes sean manejadas en un centro de referencia donde se van a hacer pruebas invasivas y sus respectivos tratamientos. Entonces es aquí donde vamos a evaluar el líquido amniótico buscando enfermedades genéticas. Podemos, de acuerdo a los hallazgos imagenológicos, solicitar o cariotipo o microarreglos y cultivos para las diferentes enfermedades infecciosas. Y también, pues, en casos de alfa-talasemia, hacer su estudio en líquido amniótico. Hacemos nuestro análisis sanguíneo nuevamente en el centro de referencia, y en estos casos, en algunos casos también se puede hacer aspiración de la cavidad fetal comprometida en búsqueda de patologías específicas. Siguiente. En cuanto al paso 3, que ya es el manejo postparto, se recomienda examinar exhaustivamente, hacer un examen de la placenta en todos los casos, y si el neonato sobrevive, pues hacerle un adecuado estudio, una neurosonografía, un examen físico completo,
una monitoría cardíaca, ecocardiograma, sanguínea completa, evaluar causas infecciosas, y a todos estos fetos lo que se recomienda es realizar autopsia encaminados a establecer un agente causal y así poder ofrecer consejería en un futuro embarazo en las madres que se han enfrentado a un feto con diagnóstico de hidrops. Siguiente. En cuanto al tratamiento, pues va a variar de acuerdo a su etiología. Por lo tanto, pues esta revisión lo que pretende es establecer qué fetos podemos favorecerlos de una terapia antes de nacer, una terapia fetal. Es así como los fetos que presentan hidrops y están asociados a arritmias fetales, ya sean como taquiarritmias dadas por taquicardias supraventriculares, flúter o fibrilación auricular, se benefician de la administración transplacentaria de medicación antiarrítmica. Todo esto encaminado a que estos fetos son tratados más que todo cuando están lejos del término, ya que se prefiere una terminación del embarazo cuando las condiciones están dadas y está disponible un equipo adecuado para recibir a estos neonatos. Cuando tenemos anemia fetal, ya sea secundaria a patologías inmunes o no inmunes, la terapia con transfusión sanguínea se ha recomendado, y también pues lo hacemos lejos del término. Importante evaluar los fetos que tienen compromiso a nivel torácico, ya que se benefician de los drenajes toracomnióticos mejorando su sobrevida, como ya les comenté anteriormente. Siguiente. Siguiente. En cuanto al CIPAM, en su variante macroquística, se va a ver favorecida de drenaje de los quistes. Aquí puse toracomniótico, pero es drenaje de los quistes que se presentan en estos pacientes. Y en la variante microquística, pues se favorecen estos fetos con la administración de corticoides a las dosis recomendadas en la parte derecha. Y en fetos que que son afectados en un embarazo gemelar, se van a favorecer por la ablación de anastomosis y terminación selectiva en algunos casos cuando tienen hidro. Y esta terapia pues es recomendada en fetos menores de 26 semanas. Siguiente. Cuanto el pronóstico va a depender de la etiología. Su mortalidad global en cuanto a su diagnóstico va a ser entre el 50 y el 98%, o sea, tiene una alta mortalidad el diagnóstico de un feto con hidrops, y va a tener un pobre pronóstico cuando estos fetos son diagnosticados antes de las 20 semanas, ya que se ha asociado más con mayor frecuencia a neuploidías. Cuando estos no están asociados a neuploidías, la tasa de sobrevida puede llegar hasta un 50%. La terapia fetal mejora la sobrevida, y hay que tener en cuenta para asesorar a los padres es que en fetos que se han visto con transfusiones intrauterinas también hay un riesgo de retraso psicomotor en un futuro. Entonces es muy importante conocer estas estadísticas y estas tasas de mortalidad en esta patología. Siguiente. Entonces, este es el algoritmo de manejo que les proponemos como diagnóstico y manejo en nuestra unidad. Entonces, tenemos el feto diagnosticado con hidrops y es no inmune. Ya sabemos que el diagnóstico lo vamos a hacer ecográfico. Posteriormente, cuando tenemos un feto diagnosticado con hidrops, vamos a hacer una ecografía morfológica completa, incluido un ecocardiograma. No olvidar que debemos preguntar o debemos indagar sobre los antecedentes familiares, los antecedentes exposicionales, y hacer una buena historia clínica para hacer un enfoque adecuado de estos pacientes. Generalmente, y en esta representación de este algoritmo,
no lo puse en la parte superior, pero en estos fetos todos van a necesitar examen genético. Entonces tenemos como así, si el paciente o el feto está morfológicamente normal y no tiene arritmias, vamos a proceder también a hacer un Doppler de arteria cerebral media, midiendo la velocidad picosistólica. Si está normal, pues hacemos una amniocentesis y en esa amniocentesis vamos a hacer el estudio genético y también vamos a buscar las diferentes patologías asociadas como son enfermedades infecciosas. Si este feto tiene anemia, vamos, aparte de buscar su causa y orientarnos a qué es lo que está produciendo la anemia, vamos a transfundirlo y vamos a hacer un estudio genético si la velocidad pico está mayor de 1.5 múltiplos de la mediana y si está este feto evaluado morfológicamente anormal, procedemos inmediatamente a hacer mediante amniocentesis o cordocentesis de acuerdo a la edad gestacional, un estudio genético en busca de las principales causas, de acuerdo a los hallazgos ecográficos, hacemos también el estudio infeccioso y también, de acuerdo a los hallazgos ecográficos, podemos solicitar anomalías con genes específicos. Listo. Y eso era todo lo que les traía de revisión del tema de hidrógeno inmune. Muchas gracias. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Muy bien por la presentación. Nos llevaste por todo el espectro que tiene un hidrops. Lo importante es lo que estuviste diciendo todo el tiempo, es que sí hay hidrops que tienen tratamiento y se mejoran. Y si se mejoran, pues el pronóstico de estos bebecitos mejora. Lo importante es clasificarlos. Obviamente nosotros teníamos que empezar por el hidrops inmune, porque es un pecado estudiar a un niño con hidrops y cuando llegue a la unidad no le hayan hecho la hemoclasificación a la mamá. Y era un RH negativo y nosotros haciendo estudios diferentes y era una isomunización RH. En esta época es infrecuente, pero todavía se presenta. Entonces siempre pensar en el hidrops inmune. Y si lo descartamos, el orden que nos enseñó Jimena para estudiar un hidrops no inmune, y hay causas que tienen tratamiento y mejoran el resultado. Una cosa que ya no se estaba viendo aquí en Colombia, pero se volvió a empezar a ver, era el hidrops asociado a la sífilis. Nosotros teníamos una muy baja incidencia de fetos comprometidos por sífilis congénita y se nos empezó a volver a presentar, entonces hay que también tenerlo en cuenta dentro de los algoritmos de manejo. O sea, una señora que debute con un feto con hidrops, hay que también hacer pruebas para treponema, porque ese también tiene tratamiento. Se hospitaliza a la paciente y se le pone penicilina cristalina cuando el feto está hidrópico y pensamos que es por causa de la sífilis. Parvovirus también tiene cómo manejarse, porque es por una anemia, hay que pensarlo y hacer el diagnóstico. Y las taquiarritmias son susceptibles de tratamiento. Tenemos droga en donde nosotros podemos mejorar estos fetos. Las bradiarritmias secundarias a enfermedades autoinmunes sí son muy difíciles de manejar porque ya la lesión cardíaca se produjo. Por lo tanto, lo que hay que pensar es planear el momento del parto. Los quistes pulmonares o los derrames pleurales se pueden derivar con el doble J o la doble cola de cerdo, como mencionó Jimena. O sea que sí hay patologías que son susceptibles. Y hay otras que definitivamente, pues ya lo que tenemos que hacer es darle la consejería a nuestras pacientes en cuanto a lo que se nos está viendo. Y no olvidar que lo que también mencionó Jimena muy bien, todo feto hidrópico que fallezca o se desembaraza y fallece el bebecito, hay que hacer estudios al feto hidrópico para darle la consejería a la mamá, porque pueden ser enfermedades genéticas que ya sabemos que tienen un riesgo de recurrencia muy alto.
Muy bien, estuvo muy bien el resumen de una patología bien complicada de manejar, pero ya sabemos que sí hay luces para el manejo de estos fetos. Muy bien, entonces abrimos la discusión. Preguntas que tengamos en este momento sobre el tema. De antígeno D. Cuando tenemos expresión de otro tipo de antígenos que producen anemia más severa, como es el KEL, los valores críticos van a estar más bajos y ser considerado un valor crítico T4. Sí, para la isomunización RH siempre se ha dicho que por encima de una dilución 1 en 16, porque se habla en diluciones, debe tenerse en cuenta, entonces 1 en 32. Y para los antígenos raros como el KEL es 1 en 4. Y con eso nosotros ya tenemos que empezar a seguir el feto. En nuestra unidad, todo feto que tenga CUMS indirecto positivo, así no esté en el rango crítico que es 1 en 32, se sigue con Doppler de la arteria cerebral media, porque es un procedimiento no invasivo con una sensibilidad muy alta. Muy bien. La doctora María Silvina nos pregunta, un caso reciente de hidrops tardío, 35 semanas, que empezó como hidrotórax unilateral y en 10 días hizo hidrops, se descartó cardiopatía, ya nació yo. El electroencefalograma reveló que tuvo convulsiones fetales. ¿Puede ser metabólica? Sí, definitivamente. No se les olvide que siempre que ustedes tengan hidrotórax tardíos, aislados y nada más, lo primero que hay que descartar es una trisomía 21. Es lo primero. Y esto. Pero este feto, pues, nació y tiene convulsiones, hay que descartarle errores innatos del metabolismo. Y ahí sí toca implementar el protocolo de cada institución de cómo van a buscar de acuerdo a la incidencia. El doctor Stachiotti nos pregunta, 35 semanas hidrops, riesgo de mortalidad post transfusión intrauterina versus desembarazar. En nuestra institución, todo feto hidrópico que no sea susceptible de tratamiento y que no tengamos evidencia de deterioro de su enfermedad, lo llevamos hasta el término. Pero si es un feto que tiene una causa específica, como parece ser esta, que es una transfusión intrauterina, la transfusión intrauterina en un feto isomunizado es una maniobra que ha estabilizado en mucho tiempo el feto. Entonces tenemos que hacer el seguimiento. Pero la recomendación actual de los inmunizados por encima de las 34 semanas que requisieron transfusión es transfundirlos, avisar a la unidad de recién nacidos y desembarazarlo. O sea que todo feto por encima de 34 semanas que haya necesitado transfusión intrauterina por hidrops inmune, la recomendación es transfundirlo y desembarazarlo. Bien, Jaime, son las 9:06. Prometimos ser absolutamente puntuales en estas reuniones, porque yo sé que muchos se sacrifican para estar. Felicitaciones a Jimena por la presentación y a Jaime por la coordinación. Dos invitaciones, Jaime. Ya es una conducta que después de la conferencia lanzamos la guía de la unidad, que va a quedar publicada y les va a llegar a ustedes el link para que los que estén interesados en bajar la guía